una persona súper especial para mí y para ustedes también. Pero antes voy a compartir su versículo, uno de ellos, uno de los versículos favoritos de ella de la Biblia. Se encuentra en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Un versículo poderosísimo que mucha gente se siente identificada con él. Así que damos la bienvenida súper especial a Rosibel Ramírez. Así es. Hola, Muchas Rosy. gracias. Hola, muchas gracias por ¿Cómo invitarme te a este está? espacio. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que ya lo pudimos hacer. Al fin. Que Rosy es una mujer muy ocupada. Rosy, nosotros comenzamos diciéndole a la gente quiénes somos. Así que vamos a conocer un poquito de ti. ¿Quién es Rosibel? Bien. Rosibel es una esposa y madre de 2 niños, ¿verdad? Hija de Claudio e Isabel. Nací en Monteplata y tengo 5 hermanas, todas hembras. Un batallón. Así es, un batallón de mujeres. Así es que, en síntesis, esa soy yo, ¿verdad? Tú eres la menor, tú eres la mayor, tú eres la del centro. La quinta. La quinta. La quinta de las 6 hermanas. Wow. Casi la última. Casi la última. O sea que te tocó un chin de consentimiento a ti, Rosy, ¿verdad? Un chin. Bueno, un poquito porque mis hermanas, al ser mayores, sabe que a las menores las atienden las mayores. Y mucho más porque mi mamá no sabía peinar. Así es que todas mis hermanas me peinaban. Y te Sé que cuidaban. también en ese sentido, pues sí, fui un poquito mimada por ellas. Tú dices que naciste en Monteplata, entonces. Así es. ¿Y en qué tiempo entonces, cuántos años tenía cuando vienes a Santo Domingo? Pues yo te conocí en Santo Domingo. Sí, 8 años. A los 8 años vinimos acá de retirado para vivir aquí. Y cuéntanos un poco acerca, porque tú dijiste que tú eres madre, Sí. que eres esposa. Sí, también. Cuéntanos un poco de esa familia, ¿no? Bien, pues, ¿qué decirte de mi familia? Tengo un esposo, 2 niños de 3 y 1 año. Son bebés todavía. ¿Y qué tal la experiencia? Es muy bonita, pero también es muy retadora. Así es que las personas que no son madres no le vamos a mentir, ¿verdad? No le vamos a decir que todo es color de rosa, que todo es, ¿verdad? Vivir en las nubes. Es muy bonita la experiencia, cada día aprendes más. Cuando tú piensas que lo sabes todo, pues los niños llegan y te enseñan muchas cosas. Pero también es retador y más en la edad que tienen mis niños, que son niños pequeños que dependen en gran medida de mí. Así es que es retador, pero también a la vez es muy bonito la experiencia. Sí. Uno antes de ser madre cree que lo sabe todo. Y después que es madre se da cuenta que uno no sabía absolutamente nada. Nada. No, y los niños te van enseñando cada día también Sí. con las cosas que suceden. Así es. ¿Y cómo se llama tu esposo, Rosy? Mi esposo Nelson Batista. ¿Y cómo Mucha tú gente lo conociste a Nelson? Eso es una pregunta. Bueno, nos conocimos en la iglesia, ni siquiera éramos, ¿cómo decirte? De que amigos full, como uno dice, ¿verdad? De joven, sino que nos veíamos, yo tenía mayor, vamos a decir, familiaridad con su hermana, que Álida, y con su familia. Desde la gente quizás cree que yo le digo mami a Tere por Nelson Luis, pero no es así. Ella es mi mamá antes de yo tener cualquier tipo de relación con él. O sea, desde adolescente me relacionaba con su familia, con su hermana especialmente, y pues nos conocimos ahí. Ni siquiera pensábamos tener nada, y él incluso tenía novia. Cuando tú Sí, lo conociste. cuando yo lo conocí. Wow. Sí, no fue que se lo quite tampoco. Sí, aclara eso, vaya a hacer cosas. Ay, Rosy, ¿y cómo tú conoces a Cristo Jesús, Rosy? Es una historia muy bonita, la verdad, de cómo yo conocí al Señor. Y yo conocí al Señor a través de una señora que guardo en mi corazón y espero que cuando Cristo venga a poder verla y darle un abrazo enorme. Doña Ramona Salas.
Yo la conocí porque mis padres trabajaban cerca de su casa y cuando yo me mudé para acá, para Santo Domingo, Dios tenía un propósito con eso. Así es que al mudarnos, ella me vio y habló con mis padres de si yo podía visitarle, ya que mis papás trabajaban cerca. Yo iba y le visitaba, incluso le ayudaba en su casa. Aún a esa edad, solamente como para irme enseñando. Y así fue como ella cada día me hablaba de Jesús. Y yo me enamoré de Jesús a través de ella. Al ver su vida, al ver cómo ella era, cómo me trataba, eso me ayudó a acercarme a Dios. Y así conocí a Jesús. Oh, qué bonito. Y entonces, digamos, eso fue cuando tú tenías 8, 9 años, más o menos. Sí, cuando tenía 8 años, que vine a Santo Domingo, ahí fue que la conocí, fui conociendo. ¿Y comenzaste a visitar la iglesia con ella entonces? Sí, con ella iba a la iglesia, ella cada día en la mañana estudiaba la Biblia conmigo, en la tarde me daba unos estudios bíblicos muy lindos para niños, y así fui conociendo y acercándome al Señor y también a la iglesia. Gloria a Dios. Uh-huh. ¿Y cuándo decidiste entonces bautizarte? Bueno, yo decidí al poco tiempo ya de conocer los principios, lo que ella me enseñaba. Y no me bauticé antes porque, pues, al no tener familiares que pertenecieran a la iglesia, sabes que hay ciertas restricciones para niños que sus papás no son de la iglesia o que no tienen familiares en la iglesia. Y, pues, a los 10 años ya sí me pude bautizar. Sí. ¿En qué iglesia te bautizaste? En la iglesia Nuevo Edén. El Nuevo Edén. Uh-huh, Nuevo Edén. Ahí era que yo iba inicialmente, porque entonces, ella era de esa iglesia. ¿Y entonces participabas en las actividades de la iglesia? Sí, también es una experiencia muy bonita porque, Miguel Ángel era el maestro de la clase de adolescentes en ese tiempo y me relacionaba mucho con los muchachos, hacíamos diferentes actividades, nos ponían a participar como clase en la escuela sabática, también ahí yo fui aprendiendo. Y pues él también en cierta forma fue un papá espiritual para mí. Qué bendición. Así es. Eso es muy, muy importante porque que un joven, un niño, un adolescente encuentre mentores en la iglesia, ¿verdad? Padres espirituales. Es una gran bendición. Así es como yo decía en días pasados, conversando contigo en el espacio que tenemos de oración, de que en verdad el Señor no se equivoca. Y cuando las personas trabajan por los jóvenes, se esfuerzan realmente por ayudar a que los muchachos conozcan acerca del Señor, más que en reglas o en lineamientos que deban seguir, los muchachos se animan y continúan. Y al final es un trabajo hermoso que tú haces, que tú estás reteniendo un alma para Cristo. Y al final esa corona de ese niño, ese joven que llegó a la iglesia, no solamente que llegó a la iglesia a través de ti, sino que tú ayudaste a que permaneciera. Esa corona yo entiendo que, esa estrellita yo entiendo que está reservada para esas personas. Así es, y muchos lo hacen y no lo hacen ni siquiera pensando en eso. Así es. Sin embargo, Dios hace grandes cosas a través de eso. Así es, como lo ha hecho conmigo. Gloria a Dios. Y mira, Rosy, quiere decir que Dios también nos elige desde antes, porque mira cómo tú el Señor te puso en contacto con esa señora, uh-huh. Luego entonces la iglesia, el seguimiento que tuviste. Te he visto mucho participando antes de ser casada también, mientras estabas creciendo en los dramas, en las actividades de la iglesia. ¿Cómo se hizo eso, Rosy? Bueno, también eso fue otra mentora. Así es que por eso es que doy fe y testimonio de que cuando trabajamos con amor por las personas, eso tiene resultado. Mi otra mentora en ese sentido es mi suegra. Mi suegra Teresa Cáceres, ya le gusta mucho, todavía le gusta trabajar con los jóvenes. Y en ese tiempo éramos un grupo grande de adolescentes y pues íbamos a su casa los sábados en la tarde a cherchar, o sea, dentro de los principios, claro está, pero a compartir entre nosotros, a muchas cosas y también en la semana nos reuníamos y así formamos un grupo de drama. Y pues llevábamos drama a diferentes iglesias y también fue una forma de uno mantenerse en los caminos. Sí, y de evangelizar también. Así es. Y de ayudar a otros también. Una gran bendición. Uh-huh. Así que, mira, tú has tenido mentores
Sí, Esa ha sido- yo creo que para esas personas, o sea, en cuanto a mí, está reservada más de una estrella, porque yo pienso que cada una de Cada esas uno le personas toca. tiene su estrella, claro que sí. A cada uno le A toca, cada gloria uno. al Señor. Oye, Rosy, entonces a través de ti, porque tu madre también es cristiana, Ujú. ¿cómo tu madre entonces decide venir a los pies de Jesús? Bueno, mi madre fue conociendo, ¿verdad? A medida que uno en la casa Tú te no suele bautizaste predicar. primero, ¿verdad? Sí. Mm. Uno en la casa no suele predicar, decirle quizás Cristo te ama o lo que sea, pero como uno se va comportando, pues las personas van viéndolo. Y también, pues, en la iglesia se acercaron a ella también hermanos para hablarle del Señor, para darle estudio bíblico, y de esa forma también ella fue aceptando la palabra de Dios. Ay, sí, qué bueno. Y a través de ustedes van a seguir llegando los demás en el Gloria a nombre de Dios. Jesús. Amén. Así será. ¿Hay alguna experiencia de manera personal en tu vida que tú puedas decir, Jesús es real en mi vida? Son muchas las experiencias que tengo, que puedo confirmar que Dios es real. Y muchas de ellas están relacionadas con mi vida matrimonial. Y, o sea, después que me casé, he visto cómo Dios ha obrado grandemente en mi vida y en mi familia. Pero particularmente, el Señor obró de una forma maravillosa para nosotros poder tener bebés. Y para mí esa es, puedo dar testimonio de que el Señor es real y está para nosotros en todo momento, en toda situación. Amén. Amén. Pero cuéntanos, si podemos entrar en detalles, Sí, claro. sí. Si no hay ningún problema en entrar en Sí. detalles. Tú tenías el gran anhelo de ser madre. Sí, bueno, inicialmente cuando nos casamos, no te voy a mentir. Ok. Nuestro pensamiento era, hay que disfrutar el matrimonio. O sea, no No, pensamos como de debe que de ser. una vez y que no. Y éramos jóvenes, nos casamos jóvenes, así es que no teníamos la prisa de tener bebés. Sin embargo, llega un momento en la vida matrimonial, quizás no de todo el mundo, pero sí del que en algún momento desea ser padre, como que te hace falta algo en la casa. Y pues inicialmente nosotros decíamos, vamos a durar 5 años sin tener niños. Pero pasaron los años y a los 3 años ya queríamos tener bebés. A los 3 años de casados. Así es que comenzamos, como dicen, a buscar, porque es verdad, es una búsqueda. Sin embargo, no fue posible en ese momento. Yo iba al médico, me hacía estudios, constantemente tenía problemas de ovarios poliquísticos. Sin embargo, siempre que conversaba con cualquier persona, que me decía, pero en esa condición cualquiera puede tener. Entonces, iban surgiendo la duda en mí de qué es lo que me pasa, qué es lo que me sucede. Y así pasó el tiempo, pasaron los años, pasaron unos años y no encontrábamos respuesta. Así es que mi esposo entonces, yo le doy gracias a Dios por mi esposo, porque no son todos los hombres que tienen el valor de decir, yo voy a ir a ver si yo soy el del problema. Muchos hombres generalmente lo que dicen es, no, tú eres la responsable porque tú eres la mujer. Sin embargo, mi esposo me dijo, pero yo voy a ir a atenderme a ver qué tal. Y efectivamente, él tenía una situación que gracias a Dios pudieron operarlo y todo lo demás. Y pues ahí entonces salí embarazada, inicialmente. Pero lo perdí a las pocas semanas. De hecho, muy pocas personas supieron antes de yo de perder al bebé que yo estaba embarazada, porque no lo habíamos dicho todavía. Pero fue un momento muy doloroso para mí. Un bebé muy esperado. Sí, y después, no, y la forma como uno anhelaba y el pensar que ya, como que ya ese anhelo se iba a cumplir y que de pronto prácticamente apenas te enteras, entonces tienes el problema de que ahora lo pierdes. O sea, fue muy difícil, una situación muy difícil que vivimos. Después de eso, yo puedo decir que entré en depresión, a pesar de que no fui, o quizás la persona no lo notaban, quizás no fui a un psiquiatra, no fui a un psicólogo, pero sí te puedo decir que mensualmente, cuando yo veía mi periodo, yo me deprimía. Yo pensaba que es lo que pasa. Y fue muy difícil, pero
Un día, mientras oraba y hablaba con Dios, no te voy a decir que escuché la voz de Dios audible, no, sino que el Señor como que impresionó mi corazón y yo pensé, pero ¿por qué yo estoy luchando tanto? Y no le pongo esto en manos del Señor, porque es que si yo soy una hija de Dios y confío en Dios, ¿por qué no depositarme en sus manos? Y también mi esposo fue una gran ayuda, porque a pesar de que él sufría también conmigo, pues me sentó y me dijo, pero si no llegamos a tener, ¿tú vas a vivir la vida así? Tú eres una hija de Dios. Así es que eso de una u otra forma me fue despertando de la situación en la que yo me encontraba y pues yo dije, es momento como de dejar ya, de cesar de la desesperación, de la búsqueda constante, del constante hacer pruebas. Yo vivía haciendo pruebas mensuales. Así que yo vivía un estrés de vida muy grande, muy fuerte. O sea, ya yo me sentía emocionalmente desgastada, agotada. Así es que en ese momento que decidí hacerlo, para mi sorpresa, un mes después, yo ya estaba tranquila, vamos a decir, y pues pasó un tiempo y yo no había visto el periodo y tenía hasta la duda de hacerme una prueba, porque decía, Dios mío, pero tantas que yo me he hecho ya. Y con el temor de que, ay, si no sale positivo, me voy a sentir mal. Pero esa mañana recuerdo que me levanté y dije, voy a ir a la farmacia a hacerme una prueba, a buscar una prueba. Y como que el Señor, para que yo reconfirmara, no había ni siquiera pruebas caras, porque yo entendía que mientras más cara era la prueba como que uno compraba en la farmacia, era más efectiva. Y ese día yo recuerdo que fue una prueba de 90 pesos que encontré en una farmacia cercana. Fui a mi casa, me hice la prueba de embarazo y se vio las 2 rayitas. O sea, en ese momento yo sentí al Señor abrazarme ahí. O sea, lo había sentido muy de cerca en mi momento de dolor. A pesar de estar sufriendo tanto, yo sentía como Dios estaba conmigo para recordarme que Él estaba ahí. Amén. Y que aún en ese momento de sufrimiento que yo estaba sufriendo, Él estaba llorando junto a mí. Yo sentía eso. Amén. Y en ese momento sentí como el Señor me abrazó para darme esa bendición. Así es que yo en el lugar que estaba, recuerdo, me arrodillé y me puse a llorar. Y para mí, bueno, después de ahí tuve mi bebé, mi primera bebé, mi niña, y pues después ya tuve al varoncito. Así es que Dios me bendijo grandemente. Cuando vino el varón ya estaba más confiada. Sí, cuando vino el varón ya no había ninguna situación y pues nos pusimos en eso y vino cuando lo buscamos. Gloria a Dios, alabado es el nombre de Dios. Tú sabes que muchas personas nos están escuchando, anhelan seguro ser madre y padre. Sí. Y es una etapa, cuando uno lo anhela así, es una etapa que uno pasa como tan difícil. Muy difícil. Pero como tú dices, rendirse al Señor es lo mejor que hay. Así es. Lo mejor que hay, porque mira, cuando ya tú decidiste rendirlo todo, ahí. Yo tengo la seguridad en toda mi experiencia cristiana, que es en el momento cuando tú te rindes a Dios, cuando tú decides depositar tus cargas en Él, cuando Él actúa de manera poderosa. Amén. A veces nosotros buscamos por nuestro propio medio de hacer todo lo que podemos humanamente. Sin embargo, es cuando nos rendimos a Dios, cuando decimos, ya no puedo más, ahí es que el Señor dice, ahora me toca a mí trabajar. Ahora y trabajo el Señor yo. Trabaja. Sí. Y así es. Y Dios obra. Así es. Y Él lo demuestra una y otra vez. ¿Y por qué tú sentías ese anhelo tan grande así de ser madre, Rosy? ¿Tú lo soñaste? ¿Qué sé yo? Bueno, no te puedo decir que lo soñé, pero como te dije, llegó como un momento en la etapa del matrimonio que sentíamos como que algo faltaba en la casa. Algo faltaba en la casa. ¿Y ya qué tiempo tenían de casados que no? Que no teníamos, duramos 5 años para tener. Justamente el tiempo que... Oye, Dios actúa de una forma misteriosa. Justamente el tiempo que nosotros habíamos dicho que íbamos a durar sin bebés
fue el tiempo que Dios también que habían determinó que era planificado. el momento para Sí, hacerlo. y ustedes querían entonces adelantarlo. Sí, porque como te digo, después surgió como esa necesidad, pero el Señor sabe en qué momento nos da las cosas. No debemos desesperarnos ni desanimarnos, porque el Señor contesta las oraciones en el momento que Él entiende que es el más adecuado. Y cuando Dios dice que un bebé va, mira, un bebé va. Porque Así yo conozco historias de personas que han quedado embarazadas sin darse cuenta y han hecho cosas, se han Sí. ido a la playa, han tomado cosas que sin saber. Y el bebé nace. Va, así mismo es, así O es. sea que Dios tiene el control de todo eso. Y algo muy importante también es que los bebés que nosotros tenemos no son nuestros, Rosibel, son de Dios. Y Él es que tiene el tiempo en el que deben llegar y la forma en la que deben llegar. Así es, ¿verdad? Así que es, sí. estoy completamente segura de eso. Gloria a Dios, alabado es el nombre de Dios. Y en la experiencia en la iglesia, ¿qué tú podrías decirnos? ¿Cómo ha sido tu experiencia como dirigente de iglesia y también en la maternidad, como esposa, trabajando? Porque mira, ser mujer en este tiempo, y como dicen, Es desafiante, empoderada. es desafiante. Es muy mujer desafiante. empoderada no es fácil, ¿eh? No, para nada. ¿Cómo tú puedes lidiar con todas esas cosas? Dime. Bueno, todo en la vida es como un equilibrio. Uno no consigue ese equilibrio perfecto, yo diría que nunca en la vida, porque es verdad, no somos perfectos. Pero sí entendiendo que todo tiene su momento, que todo tiene su espacio, que todo tiene su lugar y priorizando, sobre todo. Ahora en esta etapa de mi vida, en la que tengo 2 bebés pequeños, mi prioridad son ellos. Aunque obviamente trabajo, tengo que trabajar por el momento, pero mi prioridad son ellos. O sea, si el trabajo me obstaculiza de dedicarles un tiempo de calidad que debo darles, ya yo debo entender que ese trabajo no es para mí. Tuve una experiencia con un trabajo muy bueno antes del que tengo ahora, pero estaba un poco retirado. Lo tomé por la oportunidad que tenía en ese momento, o sea, la oportunidad de avanzar un poco más dentro de mi profesión. Sin embargo, me di cuenta que no podía, porque tenía que salir súper temprano de mi casa y llegar muy tarde. Entonces ya estaba entendiendo que ese trabajo me estaba desenfocando de mi prioridad, que son mis hijos, y que ya ellos ni siquiera me iban a ver prácticamente, porque me iba temprano, llegaba tarde, ya no tenía un tiempo para dedicarle, y cuando llegaba obviamente iba a estar agotada. Pues en ese momento entonces entendí que mi prioridad eran ellos y renuncié a mi trabajo, a ese trabajo que tenía. Era un trabajo bueno, como te digo, tenía un buen salario, tenía el beneficio del combustible, me pagaban peaje porque era luego el peaje, o sea, ya tú sabes, ¿verdad? Que era un poquito retirado. Tenía otros beneficios allá, pero estaba descuidando lo más importante. Así es que el Señor me mandó otro trabajo, que también es muy bueno. Quizás no tengo económicamente los mismos beneficios que tenía allá, no te voy a decir que no, pero tengo lo más importante, y es un poco más de tiempo para mis hijos, para poder educarlos, para poder verlos, para poder guiarlos, que es lo más importante para mí. En cuanto a la iglesia, pues a pesar de tener bebés, siempre entiendo que debo dedicar también tiempo para las cosas del Señor, porque Él es quien me ha dado los niños. Pero en mi caso, no digo que deban hacerlo todas las madres, pero en mi caso me he inclinado por el departamento de niños, porque soy madre y me gusta como que ver qué hacen mis hijos, qué están haciendo mis hijos. Estar aunque están presente. en la iglesia, qué están haciendo mis hijos, porque para mí de nada me sirve yo estar en el culto adorando allá adelante muy bien y que mis hijos estén dando vuelta en el patio de la iglesia. O sea, para mí, y entiendo que para Dios, según lo que he leído, es hasta pecado yo, por estar sentada en el culto, descuidar mi familia, descuidar mis hijos. De que tú muy concentrada Así. ya y tus niños. Y mis hijos por ahí pecando, ¿verdad? Porque siendo irreverentes. Entonces, por eso me he inclinado más por el departamento de niños, aunque trabajo en otros departamentos, pero ahí también entiendo que estoy trabajando por mis hijos y también por los más pequeñitos de la iglesia, que muchas veces, lamentablemente, son muy descuidados. Así es. Y mira, esa parte que tocaste es sumamente importante,
y quiero resaltarla, el tú darle prioridad a tu familia. Porque muchas veces nosotros, como decimos en buen dominicano, se nos llenan los ojos Sí. cuando nos ofrecen un buen salario, Ujú. comodidades, aparentes comodidades, Aparentes. y descuidamos lo más importante. Lamentablemente he visto madres que han rogado a Dios por un hijo y luego que tienen el niño o la niña, entonces se olvidan, lo meten 24 no, 8 horas. 8 horas en un lugar, no dedican tiempo para ese bebé, pero el Señor fue a ti que te lo dio, ¿verdad? O a mí que me lo dio. Exactamente. Por eso es que antes debemos de organizarnos para nosotros tener el tiempo de calidad con nuestros Sí, niños. y entender que aunque como madre, aunque tú obviamente estés trabajando, tengas que dejarlo con otra persona, pero tu rol como madre es tuyo. O sea, tu responsabilidad de educarlos, de criarlos, de enseñarles costumbre, no es del que te lo está cuidando, no es de Así la es. escuela, es tuyo. Y para eso necesitas dedicar un poco de tiempo. Exactamente. Y al que el Señor le va a pedir cuenta no es al que te lo cuida, al de la guardería. Exactamente. Es a Así ti es. que te va a pedir cuenta, porque tú fuiste que se lo pediste. Así mismo es. Así es. Mira, Rosy, tú sabes que para gloria de Dios es de gran bendición que tú, a pesar de, porque tú te pones como que tú eres muy mayorcita, a pesar de ser tan joven, tenga ese concepto de la familia y de cómo cuidar la familia. Porque muchas personas el rol de la madre lo ponen como algo de poca monta, como lo peor, como ser madre y ser ama de casa, es como antes Como decían. que te estanca, quizás. Ajá, O que te... exacto. Sin embargo, cuando nosotros vemos los resultados en la sociedad, el rol de una madre y de un padre, Es ¿verdad? determinante. Que asume Ujú. compromiso es determinante. Sí, así es. Por eso debemos empeñarnos en que nuestro rol se cumpla bien para honra y gloria de Dios. Amén. Así es. ¿Tiene alguna otra experiencia que compartir? ¿O hemos dicho todo? Bueno, como te dije, son muchas experiencias donde hemos visto la mano de Dios obrar. Sobre todo, pienso que lo más importante es que en cada decisión pongamos al Señor. Y porque personalmente puedo decirte que en todo, o sea, no te voy a dar detalles de todo lo que nos ha pasado en la vida, pero sí te puedo confirmar de que cuando ponemos a Dios como nuestro socio, como nuestro padre, como el centro de nuestro hogar, aunque vengan pruebas, van a venir muchas dificultades, muchos desafíos, pero cuando decidimos que Él sea el centro, que Él sea lo primero, que Él sea lo más importante para nosotros, que busquemos su consejo, entonces las cosas fluyen, como dicen. Cuando tú menos esperas, Dios te provee, Dios te bendice, Dios te da lo que tú necesitas cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Así es que yo he comprobado que cuando nosotros decidimos ser fieles a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, el Señor obra, óyeme, que tú no te imaginas, de formas maravillosas y extraordinarias, que uno no, como ser humano, uno dice, pero en serio, a veces te suceden las cosas, llegan las bendiciones y tú dices, pero de verdad. O sea, como que en serio, eso llegó a mi vida, porque es que tú, cuando Dios está en tu hogar, cuando tú decides que Dios esté ahí, que Dios te guíe y te dirija, las cosas llegan. No es que no va a haber problemas, van a haber problemas, porque mientras estemos en este mundo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que mientras estemos en este mundo siempre van a haber dificultades. Pero lo importante es que tengamos al lado al Señor y Él va a obrar. Él nos va a bendecir de una forma que tú no te imaginas. Extraordinaria, extraordinariamente. Así es. El Señor nos bendice y nos da lo que mejor a nosotros nos conviene. Así es. No lo que realmente, no lo que realmente nosotros anhelamos así, sino lo que realmente a nosotros nos conviene. Así es. Y también trabajar por ello, porque a veces decimos, Dios me va a bendecir.
Y como la historia de aquel hombre que estaba esperando que lo fueran a rescatar, ¿verdad? Y le mandaron mandaron unos palos para que él se subiera y pues él se quedó ahí, Dios me va a bendecir. Y ahí se quedó y ahí murió. Sin embargo, cuando accionamos también, ¿verdad? Cuando no solamente tenemos al Señor, pero accionamos, entonces el Señor también nos bendice. Yo siempre le digo a mi esposo, de manera jocosa pero real, yo he confirmado, amor, que la única forma como Dios nos bendice a nosotros es trabajando duro. Porque a veces uno como que busca la forma fácil, en el sentido, no te digo de hacer cosas malas, sino fácil, hasta invertir un dinero en algo que te dijeron que tú vas a ganar mucho. Y se cae en una trampa muchas veces. Y nos ha pasado, lamentablemente, que ese dinero se pierde. Entonces yo le digo, al amor, es cuando uno trabaja duro, ¿verdad? Cuando uno pone a Dios como centro y cuando uno trabaja duro es que las cosas pasan, porque si no, ya está confirmado que no hay forma. Que no llega. Y no llegan las cosas. Sí, hay un predicador que estuve escuchando los otros días que decía una anécdota acerca de que Dios le dijo a alguien, te voy a hacer muy, muy rico. Y él buscó, oh sí, tú me vas a hacer muy rico, y buscó algo en que echar todo. ¿Tú me entiendes? Todo Cuando cayera. Y tú sabes, supuestamente, porque tú sabes que es una anécdota, lo que el Señor le tiró, una semilla. Para que sembrara. Que se bajara a sembrar. Y ese primer árbol, después que diera fruto, cogiera la semilla y volviera a sembrar y volviera a sembrar. Muchas veces también a nosotros en la vida nos pasa eso, que tenemos promesas de Dios, pero nosotros esperamos que se cumplan de una forma mágica. Así es. Pero no es así que Dios actúa, hay que trabajar. Así es, hay que trabajar. En el caso de ustedes, por ejemplo, para el embarazo, ustedes tuvieron que hacerse sus analíticas. Exactamente. Tu esposo se dio y fue a chequearse él también. ¿Tú entiendes? Hicieron su diligencia. Exacto. Oraron y también actuaron. Así es. Porque también en este mundo nosotros tenemos muchas trampas, ¿verdad? Que el enemigo nos pone y no podemos cruzarnos de los brazos. Ay, sí, el Señor me va a tirar un hijo de allá y cruzarte de los brazos. No, hay que hacer lo que tengamos que hacer. Alabado es el nombre de Dios. Finalmente, ¿algún consejo, Rosibel, que tú le quieras dar a esos jóvenes que, al igual que tú, no tienen tal vez en principio una familia biológica en la iglesia, pero están batallando ahí con su vida espiritual? La juventud hoy día, los adolescentes también, yo digo todos, porque hasta los adultos tenemos una vida, ¿cómo decir? Muchos desafíos en la vida ahora mismo. Muchas tentaciones, muchos atractivos aparentes que nos alan hacia la perdición. Y habrán varios jóvenes que van a escuchar esta entrevista y están ahí batallando y dirán, ¿valdrá la pena? ¿Cuál sería el consejo de Rosibel para esos jóvenes? Bueno, yo diría como dice la Biblia, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Debemos aferrarnos cada vez más al Señor. Vamos a encontrar desafíos, Dorcas, dentro y fuera de la iglesia. Porque a veces pensamos que los desafíos solamente están fuera, pero muchas veces y lamentablemente los mayores desafíos los encontramos dentro. Y cuando no estamos preparados es difícil. Sí, porque dentro hay personas que entienden o que tienen la mala costumbre de creerse perfectos. Y entonces, te voy a hablar en sentido real, como diría mi esposo, muy llano. A veces juzgan a esos muchachos. Todo en su palabra es un no, sin ni siquiera explicarte por qué. Porque hoy en día no estamos viviendo el mismo tiempo quizás, que discúlpame que te ponga ejemplo, ¿verdad? Que estuviste tú en la iglesia, donde por ejemplo te decían, Dorca, no te pongas esa falda. Y tú decías, ok. Y no te la ponías. Sí. Hoy en día no. Hoy en día tú me dices a mí no te pongas esa falda y yo como adulto te voy a preguntar, pero ¿por qué yo no puedo poner esa falda? Y el joven mucho más, porque el joven cuestiona, ¿verdad? Entonces, para los jóvenes es enfocarnos en el Señor, olvidarnos del ser humano. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en que lamentablemente el ser humano
falla, el ser humano se equivoca, el ser humano juzga cuando no debe hacerlo. Entonces, los jóvenes pues deben entender y reconocer y saber que quizás aunque no tengan mentores, porque mi experiencia fue, ¿verdad?, que encontré personas que Dios utilizó para ayudarme, pero aunque tú como joven no encuentres quizás esa ayuda, debes recordar, debes saber, debes entender que el Espíritu Santo está para ayudarte. Que aunque vengan desafíos, que vengan pruebas, continuamos dedicando tiempo a hablar con Dios. Eso sobre todo es una parte fundamental. Hablar con Dios y estudiar su palabra para que Él nos hable. Y como me decía mi viejita, como yo siempre digo, la persona que me habló por primera vez del Señor, cuando tú estés haciendo cualquier cosa, ve hablando con Dios. Y ella me decía, inclusive cuando tú estés fregando una estufa, dile, mira, Señor, que como yo quiero que esta estufa me quede limpia, así tú limpias mi corazón. Y eso no se me olvida porque debemos hacer de esto un estilo de vida. Si no buscas al Señor constantemente, lamentablemente te vas a enfriar y te vas a ir. Porque no es como un hobby, algo que yo hago de momento. Es mi vida, es mi relación con Dios. Entonces, mi consejo es, busquemos al Señor, relacionarnos con Él cada día. Y si el ser humano actúa de una forma diferente a como Jesús actuaría, entender que es un ser humano. Y entender que de a quien debemos mirar es a Jesús. Así es. La vista debe estar puesta en Cristo Jesús. Así es. Dice la Biblia, autor y consumador de nuestra fe. Si despegamos la vista de ahí, entonces no hay nada. Y como tú decías, Rosy, la vida cristiana se trata de una relación con Jesús. No se trata de las prohibiciones, de que no esto, no aquello, no, sino de tú conocer y amar a Cristo Jesús, así permanece. Así es. ¿Verdad? Cuando tú conoces y amas a Jesús, ya lo que tú hagas va a ser un resultado de esa relación que tú tengas. Porque si tú no lo conoces, si tú no te acercas a Él, te pueden decir mil cosas. Y quizás tú las hagas por compromiso, porque alguien te lo diga o porque alguien te está mirando. Pero ese no eres tú. Y al final te vas a perder como quiera. Porque esa no es tu vida. Tú estás viviendo una vida equivocada, una vida que no es la que tú quieres. Entonces, al final, todo se resume en una relación con Dios. Cuando te relacionas con Dios, entonces ya tú vas a saber lo que debes hacer, cómo debes guiarte y cómo debes conducirte. Así es. Que el Señor te bendiga, Rosy. Amén. Valió la pena esperarte. Gloria a Dios. Sé que este testimonio va a bendecir muchas vidas, muchas madres que están ahí, futuras madres que están esperando. Yo tengo varias amigas que están orando porque quieren ser madres. Bueno, me animo a que cerremos esto orando por ella. ¿Qué tú crees, Rosy? Oremos, claro que sí. Para que si es la voluntad del Señor le dé ese privilegio de ser madres. Así es. El Espíritu Santo las instruya, las dirija para que sean madres ejemplares, maestras del bien. Amén. Dice el libro de Tito. Y que las bendiga. Amén. A ella y a sus esposos. También orar por los jóvenes para que permanezcan en la fe, no importa las batallas que tengan afuera o dentro. Hay personas que piensan tal vez bien intencionadas, pero muy mal orientadas. Atacan mucho a los jóvenes, a los adolescentes, hasta tal punto que lo acorralan y el muchacho lo que quiere es irse de la iglesia. Pero no, aunque tú te sientas así, olvídate de ese que te habló mal, de ese que te dijo esto, de ese que te dijo aquello, y ve, habla con Jesús. Así es. Haz de Jesús tu mejor amigo. Lee tu Biblia y busca a Jehová, porque eso es lo más importante, amar a Jesús y servirle. Amén. Vamos a orar por esas futuras mamás que el Señor tiene por ahí y futuros papás. Así que si tú estás escuchando ahora, esperamos que reciba esta bendición de parte de Dios y que ese útero pueda quedar en capacidad de quedar embarazada. Amén. Y esos espermatozoides estén, miren, potentes para embarazar. Así que, amén. Rosy, por favor, dirígenos en oración. Bondadoso Dios y Padre que estás en los cielos. A ti, Señor, damos la gloria y la honra porque solo tú lo mereces. Y damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de
de hablar un poco acerca de ti, de tu palabra, de tu misericordia, de tu amor para nosotros. Amén. En este momento, Dios, ruego y pongo en tus manos a aquellas mujeres que desean ser madres, que anhelan en su corazón, Señor, tener sus hijos. Que tú, por favor, hagas en ella el milagro que tú quieres realizar y que cumplas tu propósito en su vida. Señor, que si han de ser madres, pues puedan serlo para alabar y glorificar tu nombre y que sus hijos sean conducidos siempre hacia ti. Pero si no, Señor, que tú les hagas ver el propósito que tú tienes para su vida y sobre todo el propósito mayor, que es que ellas puedan caminar contigo en esta vida hasta llegar a la Canaán celestial. De igual forma, bendice a esos padres que puedan también cumplir el verdadero rol que tú has encomendado a cada hombre dentro de la familia. Rogamos, Señor, también por los jóvenes. Cuántos desafíos tenemos como adultos, pero mucho más la juventud. Oh Señor, que ellos cada día puedan acercarse más a ti, que puedan verte a ti en medio de esas dificultades y que las tentaciones de este mundo no logren robar su corazón, sino que cada día puedan aferrarse a la esperanza de verte y vivir contigo por la eternidad. Amén. Oh Padre, acompáñales, guíales, guárdales, Señor, y sobre todo envía a alguien que en su vida pueda mostrarle cada día el amor de Jesús y que le ayude a acercarse más a Él, para que puedan ser sus mentores y que puedan guiarles en este camino de la vida cristiana. Amén. Guárdanos, Señor, cada día, bendícenos, acompáñanos, por favor, y dirígenos. Rogamos, oh Dios, estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amada Rosibel, que el Señor te bendiga grandemente. Amén, junto igual. a tu hermosa familia. Amén. Muchas gracias también a ustedes, recordándole que se suscriban al canal, que compartan estos testimonios que son de bendición para las personas que lo escuchan. Así que denle like y comenten, saluden, escriban, que nosotros contestamos los comentarios, lo leemos y lo contestamos. Que el Señor te bendiga. Hasta una próxima entrega. Bye bye. Palabras de edificación.